Gracias. Mi nombre es Alejandro Araujo, soy parte de programas públicos del Museo Franz Mayer. A nombre de todo el museo les damos la más cordial bienvenida a todos los visitantes que nos acompañan el día de hoy. La charla de hoy tiene que ver respecto a nuestra exposición temporal Disonancia Mexicana, una exposición muy importante y muy interesante que vamos a tener hasta el mes de julio. Y en este caso todavía tenemos posibilidad de visitarla por si alguien de los invitados no ha asistido. Es muy bienvenido a nuestro museo. En este caso vamos a tener como moderador a Jorge Diego Etnier, el cual es diseñador industrial mexicano con una perspectiva global. Se graduó de la licenciatura en diseño industrial del TEC Campus Monterrey. En el 2012 fundó su estudio de diseño en esta misma ciudad. Su experiencia incluye una pasantía en Ámsterdam, talleres con las principales empresas de diseño a nivel mundial y cursos en escuelas de renombre en Londres, Milán, Kioto y Nueva York. Su trabajo ha sido presentado en importantes exposiciones de diseño tanto nacionales como internacionales. Jorge Diego es también profesor del TEC de Campus Monterrey y recientemente fue nombrado director nacional de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, Diego. Bienvenido. Y te cedo el micrófono para comenzar con esta interesante charla. Muchas gracias. Gracias por la introducción. Hay dos pequeñas correcciones. Mi apellido es Etienne y soy el director nacional del programa de diseño del TEC de Monterrey. Bueno, primero, me da mucho gusto estar aquí esta tarde con ustedes. No solamente José de la O es un gran amigo y colega y colaborador, también creo que la exposición Disonancia Mexicana abre muchos diálogos que de alguna manera faltaban en el diseño mexicano. Así que estoy muy contento de que este tipo de proyectos vean la luz en el Museo Franz Mayer y que podamos tener esta propuesta curatorial que explore la identidad y el diseño mexicano contemporáneo, una capa más adentro. También estoy muy contento, desde mi posición como director nacional del TEC de Monterrey, del programa de diseño, pues contar con varios proyectos de nuestros alumnos como parte de estos proyectos académicos que están formando parte de la exposición y que de nuevo plantean un acercamiento diferente a lo que comúnmente vemos como diseño mexicano. El día de hoy, en este panel participan Gustavo Pacheco, parte del proyecto Robocumbia. Bienvenido, Gustavo. Carlos Ordóñez, del proyecto Gran Artesana. Sandra Luz Pérez, del proyecto Moderno Especulativo, lo mexicano no cabe en la modernidad. Karina Pérez, con su proyecto Proto Maximalismo, también de moderno especulativo. Y Fernanda Ordorica, que es parte del estudio de José de la O, de la O Design Studio, y también es estudiante en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Bienvenidos, chavos. Y bueno, quiero comenzar con pidiéndoles que aumenten o profundicen un poco esta introducción. Voy a compartir mi pantalla y aquí tengo una foto de sus proyectos y me gustaría que en unos breves minutos nos expliquen de qué se trata su proyecto. Comparto mi pantalla. Nadie mejor que ustedes para hacerlo. ¿Están viendo mi pantalla? Perfecto. Sí. Por favor, Gustavo, preséntanos Robocumbia. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escucho bien? Perfecto. Bueno, Robocumbia comenzó como un proyecto en octavo semestre con José, donde la situación era cómo se vería la tecnología en un contexto mexicano urbano, ¿no? Y parte del fin era que se diseñaran robots que pudieran ejecutar una canción que se llama La Zampuesana. Al principio pues se fueron generando varias asesorías, consultorías para poder ir enriqueciendo poco a poco el proyecto, tanto de producción musical como de programación, y ya pues irle dando más forma con la estética de los robots, ¿no? Tomando de inspiración las calles de la Ciudad de México, diferentes transportes, diferentes locales, e ir haciendo como todo un conjunto para que al final pues existiera este
este proyecto llamado Robocumbia. Cabe mencionar que Robocumbia pues también ha sido un proyecto que se ha presentado en un plano internacional. Hizo 2 paradas en eventos muy importantes de diseño. ¿Nos puedes platicar un poco de eso también, Gustavo, por favor? Sí, la primera exposición fue en Salón Satélite, donde para esto, estas Milán? imágenes, en Milán, fueron, estas mismas piezas se tomaron y se atrayeron a piezas un poco más chicas, como de bolsillo para poder hacer el transporte y el envío. Y se pudo presentar en Salón Satélite toda la semana. Hubieron muchos retos, muchas circunstancias durante la exposición, de las cuales se aprende mucho. Pudimos conversar con otros estudiantes, con otros diseñadores de fuera, y poder comparar pues la estética que tenía este proyecto con estéticas de otras partes del mundo, ¿no? Después tuvo otra oportunidad de presentarse en el Global Grad Show, que es en Dubái, igual con otras universidades, y era la misma situación, ¿no? Poder conocer gente y dialogar y a tener como una comunidad. Y pues la verdad fue una experiencia muy, muy enriquecedora, no solo poder presentar fuera, sino poder ir haciendo como networking, conocer lo que está ocurriendo fuera y abrirnos un poquito el panorama. Perfecto. Gracias, Gustavo. El siguiente proyecto, por favor, Carlos, preséntanos Gran Artesana. A ver, ¿me escucho bien? Sí. ¿Me escucho? Súper, perfecto. Bueno, Gran Artesana, ¿qué digo de este proyecto? Pues fue un verdadero reto que nos puso José, porque teníamos que hacer diseño crítico tomando como base 2 conceptos principales, la grana cochinilla y las nuevas tecnologías o digital manufacturing, ¿no? Entonces, al final de combinando esos 2 conceptos teníamos que obtener un producto y ese producto pues tenía que generar alguna reacción en el público o en las personas. Entonces nosotros así a grandes rasgos hicimos una máquina que hacía artesanías. ¿Cómo? Pues partimos de algo que se llama el test de Turing. El test de Turing es para probar si una computadora tiene inteligencia artificial o no. Entonces, nosotros tomamos este concepto, lo trasladamos a las artesanías, nos dimos cuenta de que las artesanías en México se están volviendo un poco, ¿qué será? Pues como manufactura en serie, ya no es tanto el trabajo artesanal y demás, entonces decidimos hacer una máquina que nos diera al final un test en el que la gente tenía que eh, adivinar, por así decirlo, si lo que estaban frente a ellos era una artesanía 100% real o hecha por una computadora o por una máquina programada, ¿no? Como sucede en algunos espacios. Claro, y este es otro proyecto que también tuvo una salida o una colaboración internacional. ¿Nos puedes platicar de la experiencia de trabajar con el Cooper Hewitt Design Museum de Nueva York y la curadora Claro. Cristina? Sí, de hecho, pues fueron, digamos que la exposición iba en torno a la grana cochinilla en el Copper Hewitt, ¿no? Entonces todos nosotros tuvimos que adaptarnos a ese concepto y pues presentamos diferentes cosas que al Copper Hewitt le parecieron muy bien y pues tuvimos la oportunidad de que nos expusieran allá en el museo, en sus redes sociales. Entonces eso fue como un boom porque digamos, se llevó para allá primero y después ya aquí en México también se pudo exponer en inédito. Claro. Gracias, Carlos. Sí. Continuamos con Karina Pérez Chávez, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Karina y les voy a hablar un poquito de mi proyecto, Protomaximalismo. Y bueno, este proyecto pues fue un proyecto que nos dejó José y que con mucho miedo entramos todos, pero salimos con mucho conocimiento importante. Y bueno, todo empezó con una investigación de México en los años 60. Y bueno, yo tomé un camino donde surgió una abstracción que hablaba mucho de la estética prehispánica en estos años. Y nace un concepto llamado protominimalismo, definido por Joseph Albers. Es una investigación fotográfica muy amplia, pero
todo esto hablaba de una pérdida de información impresionante que rindía todavía culto al indígena muerto. Y había muchas cosas que cuando fui a hacer mi investigación fotográfica, pero ya a la ciudad, salía a la Nahuacali, a Chapultepec, me di cuenta que había muchas estatuas que hablaban de, igual, de este culto vacío al indígena muerto, pero que ya se volvían más orientales, ya tenían formas de dragones, ya tenían formas de otra cosa que no tenía que ver mucho con nuestra historia y a lo que ya no pertenecemos. Entonces, existía un proceso creativo pues exhaustivo, pero finalmente había una parte de superficial donde se perdían muchos de los elementos importantes de estas esculturas, de esta arquitectura prehispánica, perdón. Y inicié con una colección de 3 objetos gradientes. Aquí se puede ver, empecé con este trípode y después fui agregando, bueno, primero empecé con el trípode, encontrando qué era lo importante o lo característico del trípode y haciendo esto un poco más exagerado, hasta que ya llegamos a un punto donde se volvía un poco más ridículo, un protomaximalismo ridículo, como una forma de crítica. Excelente, muchas gracias, Karina. Muchas gracias, José Diego. Y finalmente, Sandra Luz Pérez, por favor, lo mexicano no cabe en la modernidad. Hola. Bueno, pues mi proyecto buscaba explorar o cuestionar el cómo se hubiera visto la modernidad si hubiera sido diseñada para este mexicano que en los años 50 y 60 estaba migrando del campo a la ciudad. Porque, pues como sabemos, hubo como una migración masiva en busca de este sueño de la modernización, pero justo este usuario, este grupo de personas que migraron para acá, pues terminaron viviendo en los multifuncionales y usando el mobiliario que estos diseñadores modernistas estaban pues haciendo para ellos, pero que al final terminó como no empatando con lo que ellos, pues con lo que ellos traían culturalmente. Entonces se crea como una especie de quiebre o rechazo, porque pues este mexicano traía valores como acumulativos, muy barrocos, y tenía como unas necesidades estéticas muy diferentes a las que el diseñador modernista le estaba proponiendo. Entonces yo lo que hice fue generar esta colección de mobiliario que respondiera pues a sus necesidades de acumulación, micromanía, a pues este gusto por lo barroco, que era lo que el mexicano estaba buscando y que al final terminó haciendo como alterar o modificar pues lo que se le estaba dando. Y pues que podemos ver hoy en día como en estos, pues es como lo común, ¿no? Ver como todo lo exagerado y cómo optamos por pues sí, por lo que más es más. Entonces yo quise diseñar para él. Excelente. Bueno, gracias, chavos, por presentar sus proyectos. Aquí voy a dejar de presentar y vamos a comenzar el diálogo. ¿Ok? Mi primera pregunta para ustedes es, siendo esta exposición de disonancia mexicana, esta relación entre la entidad y el diseño mexicano contemporáneo, siendo un proyecto que va y viene, genera un diálogo con esa trayectoria que tiene tanto José como su estudio, ¿cómo creen ustedes que su proyecto se vincula a la exposición? ¿Dónde está el punto de conexión entre sus proyectos y Disonancia Mexicana? Adelante, Gustavo. Yo creo que lo escuché también en otra plática que se habían venido generando. En todos los proyectos, no solo académicos, sino también ya de diseñadores de renombre, existen diferentes orígenes, contextos y estéticas, que todas van abstrayéndose
de materiales o de situaciones. Entonces, por ejemplo, Robocumbia tomó apariencias estéticas, el ambiente de la música, y estos colores y formas que se integran y forman esta estética que se nos hace cotidiana, por así decirlo. Y entra en una de las diferentes variantes que puede tener la estética mexicana como tal, ¿no? No está casada con un material en específico o con un color como tal, sino que se pueden ir agrupando y se sienten parte de uno. Muy bien. Gracias, Gustavo. Sandy, ¿cómo se vincula tu proyecto con la línea narrativa de esta exposición o la línea curatorial? Pues justo mi proyecto y el de todos mis compañeros, como mencionó Cari, nace a partir como de una investigación sobre lo que era la identidad en los años 50 del mexicano. Entonces, creo que se relaciona porque pues justamente lo que nosotros hicimos fue desarrollar una nueva identidad visual hasta cierto punto o abrir como nuevos caminos sobre qué es lo mexicano o qué lo conforma. Porque cuando descubres o te cuestionas eso es cuando puedes como sacar pues más y más preguntas. Y pues justo creo que nuestra propuesta era qué más o cómo más se puede ver o cómo se pudo haber visto la identidad mexicana. ¿Y cómo esto se ve manifestado en las decisiones de diseño de tu proyecto? Porque veo que utilizaste una silla que de alguna manera ya tiene una carga histórica en el diseño mexicano. O sea, cómo eso se convierte en el puente para conectar con el diseño mexicano como tal. Pues justo la idea de mi proyecto era, pues sí, mostrar cómo se hubiera visto y eso trasladarlo a materialidad. Y esta silla moderna era una silla que fue diseñada para estar en los multifuncionales en los años 50. Pero justo hubo rechazo porque pues era una silla muy sobria, de acabados en piel, y realmente lo que me di cuenta es que este mexicano de gustos barrocos pues le tiene como cierta afinidad hacia lo que hacia lo que pretende ser o hacia lo que, sí, hacia lo que pretende ser algo que no es. Entonces, por eso mis decisiones, pues la silla es una silla de pino, pero que aparenta ser encino y tiene este acabado en laca súper brillante que pues al mexicano le gusta. Y, o sea, no se trata como de criticar o decir que está bien o mal, sino que es lo que a él le gusta. Y justo también traemos pues este pasado colonial que siempre se ha arrastrado y de alguna manera pues hemos como permeado esta idea de que lo barroco y lo súper colonial es lo elegante o lo de lujo. Entonces yo quería aparentar pues un falso lujo hasta cierto punto. Y por eso pues un tapiz muy, muy barroco y muy, muy lleno, muy exagerado. Pero pues sí, al Perfecto. final era una silla bastante fácil y barata de producir. Claro. Carlos, creo que si hay un proyecto que realmente habló de esa intersección del futuro y del pasado, pues fue tu proyecto. Sí, Más allá de esta intersección, ¿qué otro punto crees que vincula Gran Artesana con Disonancia Mexicana? pues justo Disonancia Mexicana está como por dos vertientes, ¿no? Uno que es el diseño que se hace por comercial para vender y el otro que son todos los proyectos que en su mayoría los académicos estamos ahí también, ¿no? Que es el diseño como para crear y cuestionar la identidad de los mexicanos. Entonces ahí es donde entra Gran Artesana, entra Robocumbia y es justamente cuestionarnos de dónde venimos y hacia dónde estamos yendo y cómo estamos transformando o cómo el mexicano está
tomando todas las, digamos, en mi caso, la tecnología nueva, las nuevas tendencias, qué se está viendo en Europa, qué se está viendo en otros lados para crear su propia identidad, ¿no? Y cómo lo estamos, pues, digamos, llevando por nuestro propio camino, que es lo que queremos como mexicanos. Ese Gracias, es Carlos. el punto. Claro, y cómo lo construimos nosotros, ¿no? O sea, al final el futuro es algo que se va construyendo cada día. Y el futuro de hoy no es el mismo del futuro de mañana. Correcto. Bien, y bueno, Karina, ¿cuál es el punto de conexión entre protomaximalismo y disonancia mexicana? Yo creo que es entender tu historia para hacer las cosas diferentes. Partiendo de mi investigación, yo siento que fue mucho no criticar por criticar, sino entender de dónde venían estos conceptos, por qué en México se querían seguir, por qué queríamos parecernos a otros lugares. Cuando nosotros estábamos llenos de muchas cosas en nuestro día a día que dejábamos de valorarlas o de apreciarlas. Entonces, mi proyecto más que nada habla de cómo retomar estos conceptos que se fueron perdiendo, otros valores que se fueron perdiendo, retomarlos para hacerlo algo mucho más estructurado y rico en lo mexicano. Gracias, Karina. Y bueno, ahora, Fernanda, tengo una pregunta para ti. Como parte del estudio de la O, ¿cómo fue el proceso de selección de estos proyectos? ¿Por qué integrar proyectos de alumnos en esta exposición? ¿De dónde viene, pues, esa iniciativa? Pues bueno, o sea, igual como lo mencionó, creo que Carlos hace rato, es interesante ver cómo esta exposición la dividimos entre medio y fin, que es como prácticamente lo comercial y lo discursivo. Y da la casualidad, o no sé si da la casualidad, porque al final es el trabajo de la academia cuestionar un poco. Entonces, todos estos proyectos de alumnos que son parte de la academia permiten también explorar más a fondo la discursividad, o sea, esta parte de la identidad mexicana, que muchas veces al hacer un producto en un fin comercial estás un poco más limitado. Estos proyectos al final no tienen como meta venderse, tienen como meta exponerse y seguir cuestionando, y es un poco como que lo que la exhibición quiere dejar ver a las personas. A pesar de que la identidad mexicana también se da a través de la venta de productos y de lo que hacemos los mexicanos para mexicanos, también se da a través de lo que nos cuestionamos y lo que nos preguntamos en versiones distópicas o versiones del pasado o reinvestigando cosas. Y eso es un poco lo que tienen estos proyectos académicos en esa sección de diseño como un medio. Excelente, gracias, Fernanda. Muy bien. Bueno, chavos, ahora me gustaría preguntarles, en la carrera, pues ya van en semestres avanzados, ya han hecho varios proyectos con diferentes maestros. Lo que yo quiero saber es, hablando específicamente del arranque de sus proyectos, ¿cuál o cómo se diferencia de sus experiencias previas o posteriores en la carrera? ¿Cómo este proyecto es único a diferencia de lo demás que han hecho en la carrera? Desde el principio, o sea, en el planteamiento, no en el resultado, sino en cómo se abordó. Y aquí sí puede cada quien decir cuando quiere hablar o le sigo yo apuntando los dedos. Ahí dicen, ¿eh? Adelante, Carlos. Yo. Pues bueno, a ver, cómo se abordó? Lo primero que nos dijo José fue, estén cómodos con la incertidumbre, porque realmente no sabíamos hacia dónde iba el proyecto. O sea, fue el proceso que lleva José, es de investigación, 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 sacar mucha información y al final lo vas construyendo poco a poco con varios pedazos de diferentes partes. Entonces, realmente nosotros no iba a la mitad del semestre y no sabíamos todavía qué íbamos a hacer. Incluso ya estábamos a ¿qué? Un mes de la entrega y todavía teníamos los tres conceptos en el aire. Entonces, José nos decía, tienen que estar cómodos con la incertidumbre porque
van a encontrar la conexión entre todos esos puntos para poder armar al final su resultado, ¿no? Entonces es muy diferente a otros, no sé, por ejemplo, algo de mobiliario que haces tu, digamos, cita con el proveedor, conoces las capacidades del material, conoces las capacidades de producción y a partir de eso ya empiezas a diseñar, das un resultado y propuestas, ¿no? Y en este caso fue como que tratar de hallar un concepto que está escondido entre varias cosas. Entonces es como si, por así- yo me visualicé como si fuéramos estos investigadores o detectives locos, ¿no? Que tienen su pared llena de cordones y tachaduras y todo eso. Entonces íbamos uniendo puntos y decíamos, ok, aquí hay grana cochinilla, pero aquí tenemos artesanías, pero ya no, los artesanos ya no usan grana cochinilla, entonces ¿qué hacemos? ¿Y cómo metemos la tecnología? Entonces, al final fue como que ese maraña de ideas se fue completando poco a poco y ese es digamos, como el abordaje que se dio y me quedé mucho con esa frase de estén incómodos con la incertidumbre porque al final es como va a llegar después de todo eso. Claro. Gracias, Carlos. Adelante, Yo, Gustavo. yo recuerdo, para también dar como el contexto de cómo José nos planteó el proyecto, nos sentó a todos en el salón, nos hizo cerrar los ojos y nos puso música de cumbia. Y pues nosotros no empezamos a tener ninguna relación con qué tendríamos que hacer como proyecto escolar para fin de semestre, ¿no? Entonces, pues ya de ahí creo que más bien partió de atrás hacia adelante. Se nos planteó el proyecto, van a ser robots que tocan cumbia. Entonces, a partir de ahí es cómo vamos a hacer que esos robots toquen cumbia. Tendríamos que asesorarnos con personas que saben programar, nosotros también por otra parte, investigar la parte de la música, ¿no? La armonía, la melodía, e irlo conectando todo poco a poco. También, pues, era un proyecto grupal. O sea, normalmente, pues, los equipos son 2, 3 entregas y perfecto, ¿no? Aquí, pues, la idea es una banda que tiene que funcionar completa y si no funciona completa, pues, no genera esa sensación que tendría que dar la banda, ¿no? Entonces, también tenía que ser como un trabajo colaborativo entre, pues, éramos 18, me parece, en el salón de clases, para que a partir de lo que fuéramos sacando cada quien, yo ya aprendí a hacer esto, yo ya aprendí a hacer aquello, pues irnos conectando poco a poco e ir consolidando el proyecto, ¿no? No solo la parte estética, sino que al final pues pudiera tener su función y su presentación y su show, ¿no? Que era la música, el movimiento de las piezas y que tuviera esta interacción entre todos. Gracias, Gustavo. Chicas, ¿cómo se diferencia el planteamiento de este proyecto con las otras cosas que estaban acostumbradas a hacer en la carrera? En nuestro caso fue un poco más libre porque José nos dijo... Disculpa, Karina, no se te escucha tan fuerte. No sé si es un tema de que estás lejos del micrófono. ¿Listo? Te seguimos oyendo igual. Si quieres, yo contesto, Cari. Ok, vamos a solucionar eso, Karina, por favor. Adelante, Sandy. Pues yo recuerdo que lo que más me choqueó es que íbamos a plantear un futuro desde un pasado, o sea, no desde un presente, sino desde un pasado. Entonces, no sé, se me hizo, pues sí, se me hizo muy raro, la verdad, el tener que visualizar algo que pues de plano no existe, o sea, nunca existió, no hay rasgos de que fuera a existir. Entonces, también algo que pues yo ya había llevado varias clases con José, la verdad, pero sí algo con lo que concuerdo es que siempre hay este factor de incertidumbre y de cuestionamiento muy, muy cañón. Y sobre todo de investigación. Yo creo que eso es siempre lo que a los proyectos que he llevado con él y a este en específico le da como eh, el valor más fuerte, que yo creo que la parte en la que más
como que a la que más le invertimos tiempo fue a la parte de investigación, definitivamente, porque pues de ahí iba a salir todo. Entonces, a diferencia de otros proyectos, el tener que invertir casi, pues no sé, un trabajo como de historiadores un poco, fue algo muy, pues sí, muy retador, tener que, pues sí, empezar desde cero, básicamente. Gracias, Andy. Karina, ¿quieres aportar algo? ¿Ya me escucho mejor? Sí. Mucho mejor, gracias. Ok, bueno, una disculpa. Bueno, en nuestro caso creo que José fue un poquito más liberal, nos dijo, investiguen sobre el modernismo en México y cada quien tomó su camino, cada quien se interesó por diferentes cosas. Sandy de la apropiación del mexicano, yo un poco más con la historia, con Joseph Albers, y bueno, mis otros compañeros tomaron otros caminos, pero lo que nos dimos cuenta es que sí fue, aunque todos partíamos de la misma investigación, hubo conceptos totalmente diferentes, propuestas totalmente diferentes de qué hubiera pasado en México si el modernismo hubiera triunfado de alguna manera. Y sí, concuerdo con todos, todos los semestres había no sé qué voy a hacer, pero empezando a bocetar, empezando a hablar con José, a hablar con mis demás compañeros, siempre iban saliendo cosas o muchas cosas se conectaban y creaban algo mucho más fuerte y consolidado y sobre todo que había una historia o algo que contar detrás de cada proyecto. Gracias, Karina. ¿Ustedes pensaban hacer ese tipo de proyectos cuando se inscribieron a la carrera de diseño industrial? No, para nada. ¿Qué habilidades o qué destrezas que habían ya desarrollado en clases previas pudieron integrar en este proyecto? Más allá de lo que ya hablamos, ¿no? Ya hablamos de investigación, ya hablamos que es un proyecto diferente, pero bueno, ahora cuando tocó hacer el robot, hacer la pieza, hacer el mueble, ¿dónde entraron esas destrezas de diseñadores que ya tenían en su mochila, por decirlo así? ¿Y cuáles fueron los retos de producción? Bueno, en mi caso a mí me pasó algo muy chistoso porque tenía que modelarlo todo en 3D y eran cosas muy orgánicas. Entonces yo todavía me pesaba modelar en 3D. En Rhino yo aprendí en SolidWorks, entonces tuve que meterme al Rhino. Y en mi proceso me pasaron muchísimas cosas. Entendí que los proveedores no son formales, que los materiales tienen diferentes capacidades que te das cuenta ya hasta el final, cuando ya estás lijando, cuando ya estás pintando, bueno, muchísimas cosas que pasan dentro del taller, colapsos, tiempos. Pero bueno, también entiendes que tienes que ser formal y que el proyecto se entrega un día y si no debes dormir un día por entregar, pues bueno, lo vas a hacer. Perfecto. Gracias, Karina. ¿Alguien más? Eh, pues en mi caso, obviamente la parte del modelado funcionó mucho, la parte de saber construir estructuras básicas nos funcionó porque se nos rompió la máquina en varias pruebas, pero sobre todo la parte de ser colaborativo, ¿no? Con otras, no colaborativo, vamos a decir, trabajar en un equipo multidisciplinario, porque pues nos ayudamos de ingenieros que ellos tienen su propia manera de pensar, entonces tú como diseñador tienes que adaptarte también a a su forma de ver las cosas y tú también tienes que saberles explicar de qué va el proyecto y por qué lo estás haciendo, porque de esa manera ellos te van a dar, digamos, su mejor ayuda y orientación. Entonces, ser multidisciplinario y eso es algo que pues, aprendimos desde los primeros semestres de la carrera. ¿Cómo Me conociste? funcionó bastante y sigue funcionando hasta ahorita. Gracias, Carlos. Gustavo, Sandy. Yo creo que la parte de prototipar y maquetear, ¿no?
para llegar al robot final, por así decirlo, pues hicimos muchos palanquitas, mecanismos en el taller, 5, 6, 7 veces, y equivocarnos muchas veces para poder ir aterrizando cómo queríamos que se diera la interacción, ¿no? Empezando con maquetas sencillas de cartón, luego evolucionando a maquetas de triple y poco a poco irle integrando los materiales, ¿no? Que iba a tener como la estética final para darle forma al proceso. Y como dice Carlos, un poquito irte haciendo de networking, de relaciones, para ir enriqueciendo el proyecto, ¿no? Porque tenemos solo una perspectiva de diseñadores, pero aquí teníamos que tener la perspectiva del músico, la perspectiva del programador para que nos pudiera ayudar y entonces ir haciendo ese trabajo colaborativo para al final darle forma al proyecto, ¿no? Y justo ahorita tocas un punto, ¿no? Tocas el punto de networking, tocas el punto de como las conexiones. Mi siguiente pregunta es, ya están ya abrieron la exposición, van y hacen este recorrido, entienden esta división, estas dos partes grandes que tiene la exposición. Ustedes se encuentran en la segunda parte, después de este túnel, que fue una de mis primeras pláticas con José, fue el reconocimiento de este principio de la arquitectura de Barragán, de hacer estos cambios de espacios. Y sus piezas están en esta exposición, van, la recorren y ven los demás proyectos que integran esta exposición. Los proyectos profesionales, los proyectos que venían de otros lados, que tal vez no conocían antes de la exposición. ¿Encontraron algún otro proyecto que les hiciera de alguna manera reflexionar o dialogar o que encontraron algo que tuviera que ver con sus proyectos? ¿Con qué otros proyectos se identificaron dentro de esta exposición? Porque creo que una de las cosas muy valiosas del trabajo curatorial del equipo de la O Design Studio, pues es justamente estas conversaciones que se generan en el acomodo de la exposición tal cual. Los veo todos pensando. Tal vez en lo que ustedes piensan, Fernanda, nos puedes explicar un poco más de por qué dividir en dos la exposición, por qué tener este break en medio, o sea, cómo es que se diseña este recorrido en la exposición. Sí, pues, Antes de retomar la pregunta, para que sigan pensando. no, justo me iba a dar ahorita el comentario porque sí la exposición está pensada como un recorrido, como una narrativa. Entramos y vemos bueno, primero el letrero de disonancia, que de por sí es una pieza en sí, toda la identidad tipográfica hecha por Aldo Arillo igualmente, un tipógrafo igual de Monterrey, y luego entramos a la parte de los pendones, donde la verdad fue un trabajo de investigación en el que en 8 pendones pusimos los años y años de historia de México, pero enfocadas a esta parte más, a lo mejor, pues popular también, metiendo Televisa, metiendo el Chavo del Ocho, lo que significa para los mexicanos, ¿no? Y entonces, ya teniendo esa parte investigativa, esa parte de contexto, empiezan a abrirse como estos dos mundos, que es justo como lo dividimos, el de diseño como fin, que son diseños más comerciales, y diseño como medio, que es la parte un poco más, digamos, de discurso y narrativa. Y la división que tienen al final son, hasta en las mismas salas, por ejemplo, en la diseño para fin, tiene separados por mundos, porque sabemos que México es justo una disonancia. Tiene esta parte muy artesanal, pero esta parte muy informal, y otra parte moderna, porque también la tiene. Y estas son las combinaciones que al final hacen a México. Y claro, hay productos que conectan y son de puentes entre estos munditos, así como dijiste del túnel, que es esa obra creo que Dorian Ulises, que es fotógrafo, y entonces te empieza a meter a lo mejor al mundo un poco más narrativo en el que no necesariamente hablamos de productos que se venden, pero hablamos de cuestiones más artísticas o cuestiones de sonido, por ejemplo, esta obra igual de Gabriel, que es de sonido gallo negro, y luego la parte de los alumnos, que también es totalmente especulativa y de investigación, para luego pues acabar con nuestra conclusión, que fueron estas 4 piezas finales.
Y creo que, o sea, justo más que un contraste es una narrativa y se van complementando y son puentes entre cada una de las piezas al final. Gracias por este recorrido, Fernanda. A todos los que ya visitamos la exposición, pues inmediatamente la visualizas, ¿no? Y visualizas estos diálogos, que bueno, muchachos, ahora les toca a ustedes. Díganme, ¿qué otras piezas de la exposición, con qué otra pieza de la exposición creen que sus proyectos dialogaban de alguna manera y por qué? Carlos, por favor. Mm, Había una pieza que estaba al lado de la mía, que era sobre criticar, era como una investigación, ¿no? Sobre criticar la maquinita de toques, ¿no? De los machos que nos damos toques. Entonces siento que todos esos proyectos que iban así en conjunto, era como darle la espinita a un tema que los mexicanos a veces como que nos cuesta hablar o no nos gusta que lo critiquen, ¿no? Porque, a ver, como los toques son toques y nos damos toques, o la artesanía, ¿por qué la tocas? Eso, la artesanía es sagrada en México y no se debe tocar. Y luego de ahí vas pasando a la parte de las piezas finales donde está el reloj que te mide en un ratito, ¿no? ¿Cuánto mide un ratito o un momento? Entonces, esas últimas partes fue como, esas últimas piezas fueron como, a ver, esto es como el mecanismo moderno, ¿de dónde está? ¿De dónde está saliendo? Entonces, todas están ahí en conjunto como para hacernos pensar, hacernos, pues algunas personas sí sobresaltaban, así decían, ay, ¿esto qué? Entonces, ese es el diálogo que tenían esas últimas piezas que yo Claro, vi. y lo interesante es cómo ese diálogo entre las piezas después genera un diálogo entre las personas. A mí también me tocó en un par de veces que visité la exposición, pues siempre hay alguien que tiene una opinión, siempre hay alguien que tiene pues un comentario, ¿no? Se ha escrito tanto positivo como negativo de la misma exposición y es interesante cómo este acomodo o este acercamiento a la identidad mexicana, que tú lo mencionaste ahorita, ¿no? La identidad mexicana, desde el machismo hasta la artesanía, pues son temas a veces hasta tabú. Y bueno, creo que viste una gran referencia de cómo tu proyecto se conectaba con estas dos cosas. Gracias, Carlos. Sandy, creo Sí, de que nada. tú también estabas lista para hacer un comentario. Ah, sí, bueno, a mí un proyecto que tal vez porque trabajé muy cerca de él, el proyecto de Cutzá, que es el zarape hecho por Estudio Marisol Centeno. Bueno, o sea, se me hace muy interesante porque, y siento que se relaciona porque siento que también cuestiona, pero cuestiona otro lado de la identidad, que es mexicana, que es la identidad indígena. Entonces, siento que a pesar de que fue hecho por otro estudio, siguió más o menos un proceso similar de investigación y eh, lo interesante pues de ese proyecto, o lo que más me gusta de él, es que hubo una relación sumamente cercana con la comunidad indígena para justo entender de que pues su situación actual en temas de identidad. Entonces, pues me gustó y me gusta justo por eso, porque cuestiona como otro matiz de la identidad pues mexicana. Gracias, Sandy. Gustavo o Karina, ¿alguno de ustedes quiere comentar de algún otro proyecto que sienten que dialogue muy bien con lo que ustedes tienen en la exposición? Sí, por Gustavo. ejemplo, Gabriel, de Gallo Negro, pues fue de nuestros asesores en la parte musical, ¿no? No sé si después se dio esa como conexión con José y retomaron para poder presentar esta sección de la exposición de él, pero vengo a esto, ¿no? De cómo, pues, nosotros trabajamos al principio con él de asesor y él presenta una ambientación, una composición que no es como tal algo visual, pero ambienta la exposición y le da un contexto. Y Robocumbia también no solo es algo visual, sino también se programó la canción para que pudiera interactuar con los robots y mandar las señales a cada motorcito y tocar el tambor, el güiro y así. Entonces,
no solo es la parte visual como tal del proyecto, sino que también lo auditivo complementa y te da una sensación para integrar la cumbia en este proyecto como tal. Y pues está padre que hayan dado esa conexión como nuestro asesor y se complementen en esta exposición. Me parece un gran ejemplo, además de que también tocas un punto importante, que creo que es una exposición que no es estática, ¿no? Había varias piezas en movimiento, que era multidisciplinar, ¿no? Tenemos piezas de producto mobiliario, pero también había moda y había fotografía y había, pues, de nuevo, ¿no? Como esta multidisciplinaridad que también la hace muy rica y al final genera que la misma exposición o el mismo discurso curatorial sea una experiencia en sí. Ahora, muchachos, ya que estamos casi llegando a la hora para empezar a cerrar, me interesa mucho escuchar de ustedes qué cambió en su visión del diseño y del diseño mexicano o del diseño mexicano después de haber sido parte de esa exposición. Karina, por favor, ¿podrías comenzar? Que todo. Entrando a la carrera te das cuenta, bueno, piensas muchas cosas que a lo largo de los años, de tus años en la carrera, te das cuenta que nada que ver. Yo pensaba, bueno, desde mi poca experiencia, yo pensaba que el diseño mexicano solamente tenía que estar hecho por mexicanos o se relacionaba con lo artesanal y ya, eso era como yo lo veía, muy mal. Y entrando a esta exposición y a estos proyectos con José, la verdad es que José sí te hace cuestionarte muchísimas cosas. Te das cuenta de que no, el diseño mexicano es todos los días, es lo que nos rodea, es esta forma creativa en que los mexicanos solucionamos muchas cosas o improvisamos muchas cosas y que al final de cuentas nos terminan haciendo felices y tenemos dos extremos de ciudades en donde convivimos todos y regresamos y extrañamos a la Ciudad de México y pues sí, la verdad es que me hizo darme cuenta de muchas cosas y he crecido como diseñadora y eso. Muy bien, gracias, Karina. ¿Quién sigue? De nuevo, este es como su closing statement, ¿no? Entonces, Carlos, platícame, ¿qué cambió en tu visión del diseño después de participar en esta exposición con este proyecto? Pues cambió el hecho de que pensaba que solamente éramos nosotros, digamos, los alumnos, los que estábamos haciendo este tipo de diálogo, ¿no? Y no, te das cuenta de que en el mundo profesional también hay muchas personas que, aparte de su trabajo comercial, estudio y demás, también buscan generar como o indagar en esta identidad mexicana que se va construyendo con el paso de los años, ¿no? Hablando de diseño, hablando de moda, de mobiliario, de todo eso. Entonces, no es como que se queda cerrado en un círculo, sino que se va abriendo y va llegando más gente y luego va... Yo no sé ahorita cómo esté la inclusión, pero me encantaría estar escuchando, por ejemplo, los comentarios de la gente que ve la máquina, que hace artesanías. Ya me los imagino así como que, ¿qué es esta barbaridad, no? Entonces, eso para mí me enriquece mucho porque no solamente no debemos enfocarnos como diseñadores en generar cosas meramente comerciales, sino también que, que aporten, que aporten a nuestra identidad, tanto individual como social. Entonces, Sí, con eso me quedo. sí, y una de las cosas que Fernanda mencionó al principio era esto, ¿no? Los proyectos académicos para cuestionar. Mm. O sea, tomar esta oportunidad de este momento en sus vidas donde están estudiando y están aprendiendo para hacer este tipo de proyectos. Ya después habrá tiempo de hacer cosas comerciales, Ujú. pero ahorita también aprovechar este momento de sus carreras para abordar de alguna manera diferente el hacer diseño. Correcto. Sandy, ¿cómo cambió tu visión después de participar en esa exposición? Eh, pues creo que a mí lo que más bonito se me hizo
de haber participado en esto es que me di cuenta de que el diseño tiene este lado como muy filosófico que yo no sabía que tenía cuando empecé a estudiar diseño. La verdad es que yo sí tenía una noción sumamente limitada y pues darte cuenta de que pues hay potencial, no solo como del diseño como disciplina, sino del diseño mexicano, es lo que a mí más se me hizo, pues lo que más me conmovió, darme cuenta de que ya no estamos solo en este diseño pues muy enfocado a la artesanía o al mobiliario o arte objeto, sino que ya el diseño mexicano pues se está cuestionando, está llegando a otros niveles mucho más, no quiero decir intelectuales, pero introspectivos, que siento que le dan un valor muy agregado y que nos ayudan a hablar de nuestra cultura pues en otro tipo de espacios y de otro tipo de formas. Entonces, siento que eso es lo que a mí se me hizo como más conmovedor y es lo con lo que me quedo. Gracias, Andy. Y bueno, Gustavo. Sí, bueno, yo creo que el cambio no solo lo noté en Robocumbia, por ejemplo, yo cuando entré a la carrera, al quinto semestre de repente llegaron todos estos diseñadores que empezaron a hacer cosas radicales en el TEC, Moisés, Joel, José, Ramiro, y empezaron a sacar proyectos pues fuera de lo común, ¿no? Entonces, como decías, yo ya me gradué hace 3 años y en todas esa como media final de la carrera, pues fue un puro proyecto que, por así decirlo, me divirtió, o no tuvo como ese fin como proyección, nada más hacer como el sketch, el producto y hacer como el plan, ¿no? Sino que fue como ese cambio radical de la primera etapa a la segunda y que sí, como dices, como aprovechar esa etapa de pues experimentar en diferentes áreas, como es el diseño crítico, que creo que está muy acotado hoy en día. Entonces, fue una experiencia que no he repetido como tal hoy en día y la disfruté y le saqué mucho jugo en su momento, ¿no? Excelente, qué bueno que lo recuerdes de esta manera. Y Fernanda, platícanos, o sea, tú que estuviste en ambos lados, ¿no? Tanto como estudiante de José y ahora que eres parte de su estudio, ¿cómo ha cambiado a través de o a raíz de Disonancia Mexicana tu visión sobre el diseño? Es que es interesante para mí en especial la parte, por ejemplo, de la investigación, porque es lo que estuve como más involucrada, que desde cuestiones de la historia que tenemos dentro de nosotros, que a veces no sabemos, todo lo que hacemos de diseño se ve reflejado en eso, o sea, es como esa conexión que tenemos. Entonces, lo que veo que es muy interesante es cómo desde generaciones, digo, tenemos piezas de Ariel Rojo de hace años, o Liliana Ovalle, que llevan años en la industria, hasta piezas tuyas, o de Joel, las de tributo y hasta ustedes los alumnos, y vas viendo cómo al final el cuestionamiento que nos hacemos como mexicanos, como diseñadores, va a ser parte de lo que vamos a enseñar al mundo. Es un poco con lo que dijo Sandy. Creo que esa es la parte más importante. También a lo mejor sí tener este conflicto, esta disonancia dentro de nosotros, pero también solucionarlo a través del diseño es una manera muy interesante de expresarlo en la exposición. Pues. Gracias, Fernanda. Y bueno, no me queda más que agradecer a José y a su equipo por invitarme a este panel. Personalmente, o desde mi posición como director nacional del TEC de Monterrey, pues no puedo estar más contento de que nuestros estudiantes tengan ese tipo de experiencias que en lo personal yo valoro mucho. El estar en este tipo de espacios como el Franz Mayer, en este tipo de exposiciones junto a diseñadores que ya tienen muchos años de trayectoria, pues es una manera no solamente de que ustedes conozcan hacia dónde pueden llegar sus carreras si siguen echándole todas las ganas, si siguen trabajando con este nivel de calidad, pero también de que se cuestionen cuál es el tipo de diseño que quiero hacer, cuál es el siguiente paso que debo de tomar para que cuando sea un profesional también siga siendo parte de ese tipo de exposiciones.
Nosotros somos diseñadores desde el primer semestre. Tu primer trabajo, tu primer proyecto, en tu primera clase de diseño, ya está construyendo tu carrera profesional como diseñador. Y cada experiencia que tienes a lo largo de la carrera es una experiencia que aporta tu formación, de esa visión. Por eso les preguntaba de la visión hacia el final. De nuevo, yo soy parte de la exposición también con un par de proyectos y no podría estar más contento de compartirlo con mis alumnos, con los alumnos de nuestra institución. Gracias, chicos. Disfruté bastante esta conversación y de nuevo gracias al Museo Franz Mayer también por impulsar proyectos como Disonancia Mexicana, y espero que todos regresen a la exposición, que lleven a sus amigos, que lleven a sus colegas, y que en el tiempo que le queda, hasta julio, no tengo el día exacto, ya nos dirán, regresen, vayan, no se la pierdan. Realmente es una exposición fuera de serie. Gracias. Muchas gracias, Jorge Diego Etienne, Fernanda Ordorica, Karina Pérez, Andy Pérez, Carlos Ordóñez y Gustavo Pacheco. Sin duda alguna, este tipo de pláticas ayudan a expandir los horizontes, de entender un poco los posicionamientos, los procesos de los autores de esta exposición. Y como dice Jorge Diego, queda una invitación abierta a todos aquellos que quieran visitar la exposición. La tendremos hasta el 10 de julio, entonces todavía hay tiempo para poder asistir. Las piezas se tienen que disfrutar en vivo y queda nada más que reiterar nuestro agradecimiento por toda esta sesión que se ha dado, y pues los esperamos en el museo cuando ustedes quieran. Son muy bienvenidos y hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias.